grupo 12, que cursamos la materia técnicas de gestión para la información, dictada por el profesor José Mayor, mi persona Alejandro Quendo y mi compañera Fabiana Arellano. Le vamos a hablar sobre el artículo 12 de los derechos humanos. Nuestra investigación fue basada en el modelo Gavilán, el cual nos permitió desarrollar nuestra investigación por medio de una serie de preguntas y un posterior plan de investigación. Nuestra pregunta inicial se basa principalmente entre la conversación que hubo entre Lorenzo Mendoza y el señor Ricardo Hausmann. Esta conversación fue difundida a través de Televisión Nacional por el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo que genera una violación al artículo 12 de los derechos humanos por razones que explicaremos posteriormente. A partir de este momento le vamos a explicar un poco acerca del modelo Gavilán y los pasos a seguir. El primero es definir el problema de información. El segundo es evaluar la información. Posteriormente se pasa a analizar la información y finalmente a sintetizar y a utilizar la misma. El paso 1 del modelo Gavilán. Este paso consiste primeramente en plantear la pregunta inicial. Para nosotras poder plantear esta pregunta hicimos una investigación sobre qué plantea concretamente el artículo 12 de los derechos humanos. Y este artículo nos dice que todo ser humano tiene derecho a tener su privacidad, a que su correspondencia no sea violada, a que su hogar y su propiedad privada sea respetada y que su reputación no sea difamada. Al tener esto, hicimos una investigación simultáneamente sobre sucesos en Venezuela en donde este artículo haya sido irrespetado, donde nos encontramos con el caso de Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, que estaban conversando telefónicamente y su llamada telefónica fue interceptada y difundida por Televisión Nacional por Diosdado Cabello. Teniendo esto, planteamos la pregunta inicial. Luego de tener la pregunta inicial, procedemos al siguiente subpaso del paso 1. En este paso se analiza la pregunta inicial. Con esto nos logramos dar cuenta de todo lo que necesitamos investigar para poder responder esta pregunta. Luego del análisis se crea un plan de investigación. En este plan hicimos un mapa conceptual donde planteamos todos los puntos que debíamos investigar. Teniendo este esquema pudimos visualizar toda la información que necesitábamos en concreto. Y en base a esto logramos formular preguntas secundarias que al responder estas se respondería a la pregunta inicial simultáneamente. Con respecto al paso 2, vamos a hablar principalmente del subpaso A, que se basa en identificar y seleccionar fuentes de información. Primero realizamos una búsqueda de las palabras claves, como lo fue Lorenzo Mendoza y la violación a sus derechos con respecto al artículo 12 de los derechos humanos, cómo fue violentado, la fecha en la que ocurrió, declaraciones por parte del gobierno, videos sobre el Mazo Dando, que es el programa relatado por el señor Diosdado Cabello. Procedimos a acceder a las fuentes seleccionadas y con ellas confirmamos la veracidad de las mismas mediante diversos periódicos virtuales a los que pudimos acceder. Se procede a evaluar las fuentes y la información que ésta contiene para así seleccionar las mismas. Para el paso 3 del modelo Gavilán, se tiene primero que seleccionar la información más adecuada. Esto lo hicimos mediante la extracción de citas textuales de los artículos, documentos y publicaciones que encontramos en la web. Estas citas textuales las extrajimos de manera que pudieran responder las preguntas secundarias que habíamos planteado en el paso 1. Al analizar estas citas, las comparamos entre ellas mismas para poder formular una respuesta concreta y objetiva de las preguntas en general de la investigación. Con todo esto se buscó principalmente responder las preguntas secundarias que posteriormente nos llevan a responder la pregunta principal de la investigación, que es lo que se quiere saber de la investigación en general. A partir de dar respuesta a las preguntas secundarias, se procede al paso 4, el cual es responder la pregunta inicial mediante esas fuentes que fueron de ayuda para responder las preguntas secundarias.
se da una elaboración del producto concreto, es decir, se sintetiza y se analiza la información con el fin de comunicarla de una manera directa. ¿Qué pasa el 25 de octubre del 2015? Se da una llamada entre Ricardo Hausmann y Lorenzo Mendoza sobre un posible préstamo entre 40.000 millones de dólares y 50.000 millones de dólares con el fin de mejorar la economía en Venezuela, y esta es grabada y divulgada a través del programa de Diosdado Cabello, El Mazo Dando. Con esto se puede entender que Lorenzo Mendoza representa para el gobierno de Venezuela una amenaza, ya que él representa todos los símbolos del capitalismo, la burguesía y el monopolio, cosas que el gobierno de Venezuela no apoya, ya que tiene un sistema político socialista. En su participación también Ricardo Hausmann representó una amenaza hacia el mismo gobierno de Venezuela, ya que él es un economista que siempre está planteando opciones y posibles salidas económicas para la crisis que vive actualmente Venezuela. Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, el economista, fueron acusados de ser traidores de la patria, de generar una posible guerra económica en contra del gobierno actual y de un posible enfrentamiento entre los mismos. Declaraciones dadas por Ricardo Hausmann y Lorenzo Mendoza. Estos salen a los medios públicos a defenderse a sí mismos, ya que ellos no se consideran traidores a la patria ni participantes de una guerra económica. Ellos dicen que son venezolanos que se preocupan por la economía del país y tratan de buscar posibles soluciones. El artículo 12 de los derechos humanos se sustenta bajo la Constitución venezolana por diversos artículos, como lo son el 48, el 47, el 28 y el 60, que relatan sobre la privacidad del ciudadano, sobre el hogar, que es sagrado, la reputación, entre muchos otros que respetan a la integridad como personas. El modelo Gavilán nos permitió realizar esta investigación de una manera muy organizada y nos permitió verificar que toda la información era de alta confianza y que en ningún punto se está dejando por fuera. Kendo y mi compañero Fabiana Orellana, y le vamos a hablar, lo dices tú, lo digo, el subpap. Vamos a hablar del caso de su correspondencia no sea violada, y responder en forma secreta, es decir,